¿Qué es el neocomunismo? Ese es el lema de hoy. Bueno, neo es el prefijo, es algo nuevo, algo reciente. Pero, sin embargo, el muro de Berlín cayó en 1989 y muchos argumentan, bueno, ya el comunismo no existe. Lamentablemente eso es un espejismo. El comunismo se ha reformulado. Se ha reformulado no solo a raíz de la caída del comunismo soviético. La realidad es que el comunismo se viene reformulando desde que conceptualmente se inició. Constantemente el comunismo tuvo la necesidad de ser rescatado por sus creyentes. Cuando Robert Owen y Fourier pusieron en experimento sociedades comunistas, el absoluto fracaso en todo sentido, no solo en el sentido material, en el sentido moral, que vieron a personas robar, dejar los hábitos honrosos de trabajar, vieron la quiebra en todo sentido de determinado experimento. Uno hubiera pensado que eso bastaría para decir esto no sirve. Pero ahí vino Marx diciendo que fracasaron porque no eran científicos, y se plegó a la ola de la era moderna con su enamoramiento con la ciencia y dijo, bueno, ellos no eran científicos, eran utópicos. O sea, como si realmente lo que inventó Engels, su amigo, el marxismo, no era una visión utópica. Sin embargo, la crítica fue hacia los utópicos. Y ahí fue el primer rescate del concepto. Un paréntesis, quienes siempre estuvieron claros en esto, viniendo de esa rama, fueron la sociedad fabiana. O sea que siempre tuvieron la discrepancia de las suposiciones de Marx, y lo consideraban que no estaba apto para el mundo real, y prefirieron mantenerse al margen, ni siquiera se querían llamar marxistas ni nada que ver con el comunista, a pesar de nuevo que comulgan de la misma fuente. Pero bien, todos los fallos que tuvieron las predicciones de Marx, absolutamente todos, y fueron tanto la noción de que la clase social era lo más importante. Bueno, eso fue totalmente desprestigiado en la Primera Guerra Mundial, que los trabajadores de Alemania fueron a pelear contra los trabajadores de otros países. O sea, la noción de la nación prevaleció mucho más que la idea de la clase social. Así que ahí quedó eso desmentido. Pero bueno, para eso estaban los rescatadores, como Lenin, como Edward Bernstein, como Rosa Luxemburgo, que buscaron redefinir los fallos. O sea, decir, bueno, esto ocurrió por esto, por esto, por esto. Esto ocurrió por esto, por esto, por esto. O sea, no querían desacreditar lo que ya se había desacreditado, porque ya se había desacreditado. Las masas no se estaban empobreciendo, todo lo contrario. Estábamos viendo las clases no un conflicto de choques, sino precisamente un desarrollo de diferentes clases, no ese mundo bipolar que Marx veía. O sea, estaba viendo la clase media formando, la liberación del obrero para poder utilizar su talento al mayor apostor de acuerdo a dónde quería trabajar, la noción de empresario, la noción de poder comprar acciones en empresas que en efecto convertía a propietarios, a personas que no tenían que estar dirigiendo la empresa. Todo este tipo de cosas
estaban completamente ausentes en el concepto de Marx, por no decir su análisis del valor, que deja por fuera totalmente conceptos de la economía moderna en su propia época. Pero bien, todo este desarrollo vino al rescate y fue poco a poco reformulándose como modelo económico, porque el marxismo tiene su modelo económico, su modelo ético y su base, ¿no es verdad?, filosófica. El modelo económico fue Lenin quien primero señaló que eso no funcionaba cuando introdujo la nueva política económica en el año 1921. Quiere decir que fue el primero hereje en señalar que eso no servía para evitar la hambruna, pues entonces reabre, propone una economía mixta, propone que vengan inversionistas extranjeros, naturalmente sirviendo el poder político. Y esto lo hemos visto repetidas veces a través de todo el siglo XX en las ex repúblicas socialistas, en Cuba comunista, etcétera, etcétera. China y Vietnam perfeccionaron esa visión de que Lenin pues abre con la nueva política económica, de manera de que el comunismo desde hace tiempo en su aspecto económico reconoció que la propiedad privada puede estar en manos no estatales, para no darle un sentido propio de privado, porque si no, privado requiere de un Estado de Derecho que es ausente totalmente en todo el mundo comunista, incluyendo China. O sea, el concepto de lo que es la propiedad privada, de lo que es el sistema de libre empresa, no es lo que hay en China. Eso es una de las grandes falacias que hemos estado viendo. Así que, en el sentido económico, el socialismo desde hace tiempo quedó desprestigiado y sus propios practicantes, las propias dictaduras que abrazaron esa noción cada vez que veían un aprieto económico, pues de alguna forma modificaban el modelo, el aspecto económico para acomodar la necesidad de evitar las hambrunas evidentes que ocurrieron, el colapso del sistema, etc. Pero, ¿por qué en el sentido ético, en el sentido filosófico, sigue teniendo una relevancia? Y la realidad es que, sin darnos cuenta, muchos de estos mismos marxistas que vinieron al rescate del marxismo, marxistas como Antonio Gramsci, como Herbert Marcuse, como todos los que salieron de la escuela de Frankfurt de los años 20 y 30 en Alemania, fueron comunistas que vieron la deficiencia en señalar que el determinismo económico era el factor para promover el cambio, y señalaron hacia otras cosas, señalaron hacia la cultura. Antonio Gramsci, cómodamente preso, pues, logró escribir miles de hojas acerca de, profundizando ese concepto de que la cultura era el factor determinante, y que en eso, los marxistas ortodoxos se habían equivocado. El Colegio de Frankfurt llevó eso a un nivel mucho más relevante, porque cuando llega Hitler al poder, y estoy haciendo toda esta historia para que vean que el neocomunismo es el mismo comunismo que simplemente se ha reformulado incluso ante nuestros propios ojos, y no nos hemos dado cuenta, y que tiene una presencia extraordinaria en el día de hoy, lamentablemente, y requiere una contraofensiva muy eficaz para poder de esa manera impedir que siga siendo el marco intelectual en que vivimos. La escuela de Frankfurt, pues claro, particularmente cuando llega Hitler y tiene que salir hacia el exilio, lamentablemente al exilio que vienen es a los Estados Unidos, y viendo la cultura norteamericana
los avances materiales, cómo las clases están en una cuestión armoniosa, nada de lo que estaba vislumbrando. Estaban histéricos, estaban molestos, estaban amargados y soberbios de ver cómo la sociedad estadounidense era feliz en medio de lo que ellos decían, tanta alienación, tanto odio, tanta lucha, que ellos veían algo que no existía. Pues entonces señalaron y se dieron cuenta que si no destruían la subcultura cultural, jamás iban a lograr que aceptaran esa visión que ellos tenían, que en efecto no ha variado con la de Marx. O sea, Marx veía la clase trabajadora, no eran dos polos. Estas personas simplemente tomaron el concepto de grupo y lo transfirieron. O sea, ya no solo era la clase trabajadora, ya podía ser una minoría, ya podía ser la mujer, ya podía ser la juventud, estamos hablando no blanca y por supuesto no hombre. O sea, ya identificaron la noción del víctima, no en la clase social obrera, porque se dieron cuenta que eso, es más, los obreros los que los menos estaban haciendo caso porque estaban entretenidos en mejorar sus vidas, en crecer. Ellos tuvieron que atacar la noción de promover precisamente con lo que podemos señalar como la identidad de grupo y estar haciendo pequeños entornos de odio, de un odio que había que fabricar, había que decirle te están victimizando, te están explotando. La contracultura de los años 60 que se vio en los Estados Unidos, en las protestas contra el orden establecido, eso tuvo de padre Herbert Marcuse, el marxista del Colegio de Frankfurt, que en efecto en su famoso escrito Eros y la civilización, pues dijo, no trabajes y ten sexo. O sea, y vieron en la revolución sexual en cómo por medio de ese curso podrían combatir la superestructura de la sociedad, lo que ellos llamaban la sociedad patriarcal. Entonces este ataque a la familia no es nada diferente al ataque de la familia que señalaba Marx y Engels, excepto que esta corriente de pensamiento pues le dio una penetración en el mundo académico, particularmente en los Estados Unidos, impresionante. Cuando se habla del posmodernismo, que es la era intelectual en que estamos viviendo, su fundamento es el marxismo. Todos sus padres intelectuales son o fueron marxistas, los que se han muerto. Podemos ver esa segunda generación como Foucault, Sartre, marxistas, todos. ¿Y qué es lo que promueve el posmodernismo? Bueno, un relativismo. La verdad no existe. Todo es cuestión de cómo se ve. Novelas como Moby Dick, por ejemplo, son interpretadas como una explotación del hombre contra la naturaleza. Shakespeare es considerado un hombre blanco explotando a la mujer, explotando a el concepto de la minoría. Este ataque a la cultura occidental tuvo sus bases desde el marxismo, pero más bien enfocó como una estrategia retórica para rescatar filosóficamente los principios del marxismo. Y para colocarnos sin abusar mucho del tiempo, podemos definir, por ejemplo, la era medieval, desde el año 400 hasta el año 1500, donde en efecto prevalecía la noción sobrenatural, o sea, el misticismo. Era la era medieval, que fue sustituida por la era moderna, que podemos decir desde 1500 hasta 1960. La era moderna fue la que puso en el centro al individuo, que de ahí, contrario a la noción de grupo, que tú valías porque tú eres un individuo, basado en ese concepto es que surge la democracia liberal, es que surge la noción del sistema de libre empresa o el capitalismo, si se le quiere llamar ese nombre.
todas esas ideas de respeto a la libertad, el respeto, el combatir la esclavitud, todo esto es producto de la era moderna que surge en esa época, que depende de la razón y reconoce que hay verdad, que sí hay una verdad y sí hay algo correcto e incorrecto. O sea, el método científico supuestamente pues está ahí para decirnos, bueno, esto es fallido y esto no es fallido. El posmodernismo es la rebeldía contra eso, donde establece, es una guerra en todos los sentidos, una guerra contra la ciencia, donde todo ellos, sus proponentes, han concluido está predeterminado por el nivel de concienciación que tiene, por la visión, la óptica desde cual ya partan. Entonces, basado en eso, pues nada es válido. Pero el posmodernismo, queridos amigos, es realmente un gran fraude por la sencilla razón de que sus promotores no creen en el relativismo. Ellos sí están convencidos que sus ideas es la que hay que imponer. Lo que pasa es que partieron de la enseñanza de determinados marxistas, principalmente los que salieron del Colegio de Frankfurt, que decían que había que destruir totalmente la supracultura en la sociedad del Occidente como única vía para empezar de nuevo. Y esto lo hemos escuchado, ¿no es verdad? El nuevo hombre. Bueno, el nuevo hombre no se ha dejado de fabricar, se está tratando de aún fabricar. Cuando vemos el principio del multiculturalismo, cuando vemos la equivalencia que se quiere hacer entre sociedades que respetan derechos naturales, que respetan avances en derechos humanos, con sociedades que practican el infanticidio y lo consideran tan válido como nuestra cultura, eso es un error. Y eso solamente lo toleran los posmodernistas con el fin de establecer lo mismo que querían el comunismo, lo mismo de que hablaba Marx, de que había que cambiar la concienciación humana para poder entender. Entonces, estos individuos, y de nuevo la idea del neocomunismo es en efecto la reformulación del mismo comunismo, llegando al rescate de ideas que demostraron ser un gran fracaso, pero cambiando determinados agentes. Y recuerden que el marxismo, su razón de ser filosóficamente era terminar con la alienación. Entonces, si ese es el principio, los posmodernistas, los nuevos comunistas simplemente señalan, bueno, la alienación es cómo se agrede a los transgéneros, cómo se agrede a las mujeres, cómo se está explotando a las minorías, O sea, todo este concepto de la alienación la han ampliado y han cambiado los agentes de cambio con el fin de mantener válida ese principio. Por eso es que se compra algo en China y no se siente ningún remordimiento de que se está ayudando a un régimen dictatorial bestial. Por eso es que ocurre lo que ocurre en Cuba, lo que en Venezuela, y uno dice, pero ¿cómo es que no hay un esfuerzo? Se ha relativizado enormemente el principio del bien y el mal, y esto es producto de marxistas tradicionales que vieron por la vía del posmodernismo modo de disfrazar los principios que sostenían el marxismo, que de nuevo no es nada más que la radical idea de llegar al poder e imponer un orden antinatural y, a mi juicio, contra todo precepto de Dios, con el fin de iniciar una era de oscuridad. Por eso es que el pretender que el comunismo no existe, el no ver la era intelectual en que aún vivimos, el posmodernismo, y ver a sus autores, sus defensores, todos tienen una base marxista, es realmente no reconocer el peligro. Cuando van a las universidades y ven cómo estudios chicanos, estudios de tal grupo, estudios de esto, sustituir la base de enseñanza importante, y no hay que llegar a nivel universitario, a nivel de primario, la matemática, la ciencia va adquiriendo segundos lugares frente a enseñanza que más bien tiene simulaciones
de adoctrinamiento, que es lo que buscan. Y esto fue el enfoque de muchos individuos plegados a estos conceptos, el socialismo fabiano, el señor Dewey, que tuvo tanto que ver con el sistema de educación en los Estados Unidos. Las ciencias sociales en los Estados Unidos están completamente minados por este tipo de base, al punto que si tú te pronuncias y cuestionas este tipo de cosas, pues sufres el ostracismo si es que no te llevan, si es que no presentan cargos, porque hay lugares, por ejemplo, como en Canadá, donde el tema del lenguaje, los pronombres, él y ella, quieren ser eliminados para inventar un lenguaje. Nueva York tiene como, creo que 20 clasificaciones de género. Este tipo de igualdad radical, igualdad entre comillas, tiene el propósito de destruir nuestra cultura, tiene el propósito de promover los mismos conceptos por el cual Marx y Engels hablaron, pero con agentes de cambio diferentes, con esquemas que están más a la altura de estos tiempos. Entonces, mis queridos amigos, lamentablemente no, el comunismo no ha muerto, pero para no concluir en una mala noticia, tiene patas cortas el movimiento postmodernista, que es lo que ha posibilitado que el comunismo haya sobrevivido a la caída del comunismo soviético. Y eso es que no trae nada nuevo, no propone nada, es una crítica. Y su mensaje es, bueno, destruir el orden existente. No hay en sí nada que podemos decir aporta. Lo que hacen falta son defensores que tengan el valor, y cada vez vamos viendo más de precisamente señalar el mal y no tener miedo a confrontar, no tener el miedo de ser llamado pues racista, de ser llamado clasista, de ser llamado tantas cosas. La autocensura que ha logrado el posmodernismo, y lo vemos en todo sentido, va más allá de solo los intereses comerciales. Son los intereses de que precisamente han controlado el lenguaje a tal punto que quieren dictar las pautas. Y es un tigre de papel el que está sosteniendo esto, porque no tiene una base. Lo que hay que tener el valor de confrontarlo. Muchísimas gracias.